Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la gran tribulación. El domingo pasado hablamos acerca del rapto de la iglesia. Hoy vamos a ver acerca de la gran tribulación esta mañana. La palabra tribulación se menciona 51 veces aproximadamente en la Biblia. También se le menciona con otros términos como día del Señor, día de angustia o tiempo de angustia para Jacob. Hablar de la gran tribulación en la Biblia es hablar de un periodo muy difícil, un tiempo de horror, algo nunca antes visto sobre la tierra. Entonces, vamos a hablar en este estudio de los últimos acontecimientos acerca de la gran tribulación. Vamos a leer el texto central, Apocalipsis 19, versículo 10. Ese es el texto que estamos tomando. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora vamos a irnos a Mateo 24. Mateo 24, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a hablar de la gran tribulación. Quiero hablar en primer lugar pruebas y persecuciones como parte de la tribulación de la iglesia, de los cristianos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos que las pruebas y las persecuciones de un creyente son parte de esa tribulación sobre sus vidas. El apóstol Pablo, ¿verdad?, declaró las siguientes palabras en el libro de los Hechos, capítulo 14, en el versículo 22. Él dijo estas palabras acerca de esas pruebas y persecuciones contra los cristianos. Hechos 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo está declarando, ¿verdad?, que es necesario que a través de tantas tribulaciones, persecuciones, etcétera, entremos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ahora, el apóstol Juan también nos dice por qué sufrimos este tipo de tribulaciones. Alguien que lea 1 de Juan 3.1. 1 de Juan 3.1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por esa razón el cristiano sufre persecución, dice, porque el mundo no nos conoce. Porque el mundo no conoció a Jesús. Ahora, pruebas y tribulaciones es una mínima parte de la verdadera tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Es una mínima parte. Yo creo que es como un recordatorio de lo que vendrá después del rapto de la iglesia. Así que vamos a leer algunas escrituras que nos dan, amén, inteligencia y sabiduría acerca de este tema. Vamos a leer ahí algunas, yo voy a leer algunas y ya ustedes me ayudan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 4, veamos lo siguiente en esta mañana. Segunda de Tesalonicenses 1, 4, dice: antes que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo está hablando, ¿verdad?, a los tesalonicenses acerca de esa fe y esa paciencia que ellos tenían en medio de esas persecuciones y tribulaciones. Alguien que lea Romanos 12:12. Romanos 12:12. Pablo una vez más está hablando, amén, de el sufrimiento en las tribulaciones. Nos está hablando acerca, ¿verdad?, de tener paciencia, de ser, ¿verdad?, de estar consciente de que esto sucederá en la vida del cristiano. También en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 13. ¿Alguien más
Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales dan vuestra gloria. Habla Pablo una vez más de las tribulaciones que él mismo sufría como siervo de Dios, como apóstol de Cristo. Gloria a Dios. También en 2 de Corintios 7:4. ¿Alguien más que lo lea? 2 de Corintios 7:4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno esto de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amén. Pablo está hablando de aún en las tribulaciones gozarse en esta mañana. Bueno, el punto de este estudio es hablar de la gran tribulación, de ese periodo que la Biblia lo define muy claramente. Así que vamos a ir adelante en esta mañana. Y yo quiero hablar en segundo lugar de ese periodo de tribulación o de la gran tribulación. El término tribulación, ¿verdad?, se usa para aplicarse a un periodo especial de tribulación para la nación de Israel, para los israelitas. De hecho, fue Daniel el que profetizó acerca de esto, el que habló acerca de esto. Y vamos a irnos ahí a Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Daniel 9, ok, versículos 24 al 27. Vamos a leer, dice lo siguiente, esta mañana. Dice, 70 semanas están, dice, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas palabras, amén, yo quiero que pongan toda su atención, ¿verdad? Porque esto es algo muy tremendo. Aquí precisamente en estos versículos está lo que está por suceder en el mundo entero. Y él precisamente fue Daniel, ¿verdad?, el que habló acerca de ello, que parece como que está escondido ahí, parece que no se entiende, pero cuando estudiamos esta profecía podemos entender que aquí está hablando, ¿verdad?, del tiempo que está a punto de suceder sobre la tierra esta mañana. Así es que el profeta Jeremías también habló de ese tiempo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 30, ahí también voy a leerlo yo también, Jeremías 30, versículos del 7 al 9. Gloria a Dios. Dice lo siguiente, Jeremías 30 del 7 al 9. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Amén. Aquí está hablando una vez más el profeta Jeremías también del tiempo, de ese periodo que se le conoce como la gran tribulación. Amén. Así que nuestro texto, Jesús también menciona, lo leímos ahorita en Mateo 24, ¿verdad? Versículo 21, lo vamos a leer una vez más. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si usted ve aquí, podemos observar que este periodo de gran tribulación
nunca lo ha habido ni lo habrá. Solamente va a ser ese tiempo, va a ser un tiempo, amén, preciso, que va a venir sobre la tierra, sobre todo el planeta. Una gran tribulación que no ha sucedido antes ni va a suceder después. Va a suceder nada más en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Porque cuando vemos las cosas que han pasado, cuando pensamos en las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío, pensamos y podríamos decir, oh, eso fue una gran tribulación. Pero no, la gran tribulación va a sobrepasar todas esas tragedias, la gran tribulación. Ahora, Jesús confirma que esta escritura de Mateo 24, 21 se aplica a la nación de Israel, porque Jesús menciona términos como Judea, día de reposo y la abominación desoladora. Ahorita lo leímos en el texto. Entonces, cuando hablamos de estos términos, estamos hablando o se refiere precisamente a Israel, a la nación en sí en esta mañana. Aleluya. Ahora, ¿en qué momento va a ocurrir ese periodo de la gran tribulación? Porque aquí hay tres preguntas que podríamos hacernos. La primera es esta: ¿en qué momento? Obviamente, ¿verdad? La Biblia no nos da una fecha, no nos dice tal fecha, tal año, tal día, pero sí tenemos eventos que nos dan claridad para decir que la gran tribulación se acerca. Así es que alguien que lea 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Versículo 3 y 4. No les pongáis de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta el intento de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Veo cómo aquí está hablando el apóstol Pablo, que no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado en esta mañana. Está hablando, amén, de que la gran tribulación vendrá después de un periodo de apostasía mundial. El mundo, amén, se va a volver o le va a dar la espalda a Dios. Y aquí es donde precisamente lo vamos a ver en otro estudio. Creo que el próximo estudio vamos a hablar del anticristo. Pero debemos de entender, el cristiano debe entender, ¿verdad?, que vendrá un periodo donde los seres humanos le van a dar la espalda a Dios y van a adorar a la bestia, al anticristo. Y a esto se le conoce como la apostasía. Bueno, la gran tribulación vendrá después de esto. Por eso está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no, esto no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo o el hijo de perdición. Entonces, Dios en su palabra nos exhorta a estar bajo su refugio durante este tiempo oscuro de la tierra, sobre la tierra. Ahí lo dice en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20 y 21. Alguien que lo lea, Isaías 26, 20 y 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar el morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Dios en su palabra le da amén, una orden a su pueblo, le dice a su pueblo: escóndete, porque viene un tiempo donde Dios dice va a traer juicio, va a traer un castigo sobre los moradores de la tierra. Y esto nos está hablando, ¿verdad?, de que ese castigo no va a ser cualquier castigo, no va a ser un terremoto, ¿verdad?, de magnitud 8 grados en la escala Richter, no va a ser un huracán categoría 5 o categoría 6, no va a ser, ¿verdad?, la erupción de un gran volcán, no va a ser, amén, una gran sequía, incendios forestales, no.
La gran tribulación es la gran tribulación. Algo tremendo sobre la tierra que va a venir. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Ahora, la segunda pregunta, ¿cuánto durará este tiempo? Bueno, la palabra de Dios nos da luz en cuanto al tiempo. Ahorita leímos algo de eso, de verdad, en el libro de Daniel. Gloria a Dios. Por ejemplo, ahí en Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 11, nos dice, nos da un número. Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado, gracias. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Cuando vemos esta cantidad de días, sacamos un periodo, ¿verdad? Un periodo de tiempo. Aquí está hablando, ¿verdad?, de el sacrificio y la abominación desoladora. Bueno, la abominación desoladora representa cuando el anticristo profane el templo judío y se siente en el templo y se haga pasar por Dios. A eso se refiere la Biblia, o Daniel, específicamente el profeta Daniel, cuando habla de la abominación desoladora. Y dice que desde el tiempo del sacrificio hasta que el anticristo se siente en el trono, en el templo de Dios, que va a ser reconstruido, que de hecho ya están los judíos, creo que ya tienen los materiales para reconstruir el templo. Bueno, habrá 1290 días y esto equivale a 3 años y medio aproximadamente. Entonces habrá 3 años y medio, ¿verdad?, donde sucederá esto. Ahora también tenemos otro texto revelador, ahorita lo leímos, Daniel 9. Vamos a volver a leerlo y ahorita se los explico. Daniel 9, 25 al 27. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Bueno, el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro de tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Escucha bien, le voy a explicar, amén, estas cantidades que está dando aquí por manzana, ¿no?, como decían en la primaria, para que me entiendan. Aquí cada día representa un año, y aquí habla, ¿verdad?, de una semana, luego habla de 62 semanas, ¿verdad? Y habla también, ¿verdad?, de 7 semanas, perdón, y habla de 62 semanas, y luego habla de una semana. Bueno, cada día representa un año, y obviamente cada semana de 7 días representan 7 años. Primero habla de las 7 semanas que equivalen a 49 días, que representan 49 años. Luego habla de 62 semanas, que equivalen a 434 días, y en este caso se refiere a 434 años. Y luego habla de otra semana de 7 días, que representan 7 años. Y luego dice que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, que son los 1290 días que habla Daniel 12:11, ahorita lo leímos, que a la mitad de la semana dice, ¿verdad?, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Escúcheme bien, lo que va a hacer el anticristo, que lo vamos a hablar de él en la próxima semana, es que él va a firmar un pacto con la nación de Israel. Ha habido ocasiones donde Israel ha firmado pactos
de paz con algunas naciones, ¿verdad? Inclusive algunas naciones musulmanas que son los enemigos de Israel, ¿verdad? Ahí está registrado en la historia que Israel ha firmado pactos de paz, pero esos pactos de paz han agarrado sus papeles, por decir así, y los han roto y los han echado a la basura. Estos presidentes, por ejemplo, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía, Siria, todas estas naciones en alguna parte de la historia han hecho pactos de paz con Israel, pero los han roto y los han echado a la basura y otra vez los han atacado. O sea, ellos no han respetado esos pactos de paz. Aquí en esta escritura dice que un personaje va a hacer un pacto de paz con Israel. ¿Y usted sabe a quién se refiere ese personaje? Al anticristo. Ese sí le va a funcionar. O sea, ese sí va a hacer un pacto con Israel, ¿verdad? Con el presidente, etcétera, con el que tenga que hacerlo, con el embajador israelita. Va a hacer un pacto y ese pacto se va a respetar durante los primeros 3 años y medio, porque habla de 7 semanas, que son 7 años. Durante los primeros 3 años y medio va a estar esa paz. Pero escúcheme bien, va a ser una paz falsa, va a ser un disfraz solamente, porque dice que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto, dice, va a romper ese pacto, va a cesar el sacrificio y la ofrenda, y va a venir, dice, con toda su ira, y va a atacar a la nación de Israel. Y 3 años y medio más van a pasar donde va a atacar a Israel. Y después de que pasen esos 3 años y medio, junto con los otros 3 años y medio, que son 7 años, a los 7 años es cuando Jesús mismo va a actuar y va a pelear por su pueblo. Así que es necesario, ¿verdad?, que cristianos puedan entender esto y que podamos estar muy, muy alertas de esto, porque esto va a pasar en cualquier momento, en esta mañana. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? ¿Verdad? Ahora, ¿qué va a provocar este periodo? Bueno, este periodo va a provocar precisamente la gran tribulación, que será provocado por causa de la rebelión de Israel, por causa del reino del anticristo y también por cuestiones de que Dios mismo va a purificar la tierra. Por eso quiero hablar en tercer lugar del gran día de la ira de Dios. Obviamente, ¿verdad?, vamos a hablar más de esto en los próximos estudios, porque faltan los más pesados, los estudios que muchas veces muchos cristianos no entienden, pero es necesario aprender, ¿verdad? Así es que vamos a hablar en tercer lugar del gran día de la ira de Dios. Bíblicamente está escrito que los cristianos no van a pasar por la gran tribulación, porque cuando suceda esto ya habrá sucedido el rapto de la iglesia. Pero durante el periodo de la gran tribulación, ¿verdad?, habrá eventos que van a suceder mundialmente hablando, eventos tremendos esta mañana. Ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, nos dice lo siguiente. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios dice: yo te voy a guardar de la gran tribulación. Yo te voy a guardar de ese tiempo que va a venir sobre la tierra, sobre toda la tierra. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 nos declara el apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses 5:9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, obviamente solamente los cristianos, ¿verdad? Los que no van a ver todo esto son los que nos hayamos ido en el rapto de la iglesia. Aunque bíblicamente dice la Biblia que después del rapto muchos cristianos se van a quedar, obviamente, y estos cristianos van a tener que luchar por su propia vida, van a tener que luchar por su salvación, y ellos son los que van a ser guardados cuando caigan los juicios sobre la tierra. Entonces, ahora Daniel tuvo una visión que es muy importante
darle una repasadita así, no vamos a profundizar porque es mucho, pero Daniel tuvo una visión, porque él, ¿verdad?, pudo entender este tiempo de tribulación. Y encontramos dos visiones o sueños. Una de esos sueños lo tuvo los dos, uno fue la imagen de Nabucodonosor que miró Daniel. Vamos a leer ahí en Daniel, ¿verdad?, capítulo 2. Y el otro fue el sueño de las 4 bestias. Bueno, vamos a leer uno nada más, porque la verdad sí están largos. Vamos a leer Daniel 7, del 1 al 14, donde nos habla de el sueño de las 4 bestias. Es que si el otro también está larguito, no va el tiempo. No tenemos mucho tiempo. Daniel 7, del 1 al 14 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente a las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que las nubes, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Vamos a ver solamente a ver porque nos va el tiempo, ¿verdad? Las 4 partes, ¿verdad?, o las 4 bestias representan o representaban 4 imperios gentiles sucesivos. Se habla que el último de estos imperios fue el imperio romano en los tiempos, ¿verdad?, apostólicos, primitivos, en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo de nuestra era. El imperio romano dominó el mundo entero. Bueno, según el sueño de la imagen, el imperio será reavivado en la forma de 10 reinos, ¿verdad?, que es representado en Daniel 2 por los 10 dedos de los pies de la imagen. Y según la visión de las 4 bestias, la 4ª bestia tenía 10 cuernos, de los cuales sale un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, según los teólogos, simboliza al anticristo. Y tanto en el sueño como en la visión, el Hijo del Hombre vendrá, dice, en el tiempo del 4º imperio, para castigar a las naciones y establecer su reino eterno. Ahora, tanto en Mateo 24, que es la profecía de Mateo 24, como en Lucas 21, también, que habla de la profecía,
Jesús habla del castigo a esas naciones gentiles que tratarían de aniquilar o que han tratado de destruir a la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante entenderlo, gloria al Señor, porque esto es lo que consiste precisamente en la gran tribulación, que es lo que, ¿verdad? Estamos hablando. Ahora, estas naciones que son representadas en este sueño que tuvo Daniel, son las naciones que hoy en día están siempre, ¿verdad?, planeando cómo destruir a los judíos. Entre esas naciones tenemos por lo menos a 12 naciones, 12 países, que son el Líbano, Arabia Saudita, Gaza, Irak, Irán, Pakistán, Turquía, Siria, Cisjordania, Afganistán, Rusia y China. Estas naciones, ahorita, en verdad, algunas de estas naciones están diciendo, porque Estados Unidos bombardeó unas bases nucleares en Irán. Amén, hubo un ataque muy fuerte, ¿verdad? Estados Unidos posee armas muy tremendas, unos aviones que se le llaman bombarderos B-12, algo así. Estos bombarderos son unos aviones que parecen como ovnis, son invisibles a los radares. Bueno, el gobierno de Donald Trump, ¿verdad?, lanzó unos misiles a esas bases nucleares en Irán. Pues resulta que algunas naciones, ¿verdad?, que son antisemitas, están diciendo que van a entrar a la guerra. De hecho, Estados Unidos le dijo a Irán, o te rindes y dejas de atacar a Israel, o vamos a seguir destruyendo tus bases militares. ¿Y sabe qué dijo, verdad, el ministro iraní? Que no se van a dejar, que van a destruir, van a lanzar misiles a algunas bases que Estados Unidos tiene allá en el Oriente Medio. Y esto, honestamente se lo digo, si esto se desata, puede ser que suceda el rapto en cualquier momento. Porque si Rusia y China, Corea también, no mencioné a Corea del Norte, ellos están diciendo, están ahí a punto de entrarle a la guerra, de defender a Irán y atacar a Israel. Si esto se viene, se va a desatar una tercera guerra mundial. Y esto sí va a ser destructivo. Nada que la segunda guerra mundial. Que Dios nos guarde de no estar aquí en la tierra, porque esto se va a poner feo. Se está poniendo feo y esto se va a poner peor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Así es que cuando Jesús habla en Mateo 24, entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido antes ni la habrá después. Es precisamente esto que está a punto de suceder. Es algo que nunca ha sucedido ni va a suceder después. Y yo creo que nos va a tocar mirar algo de esto a esta generación. La gente no quiere creer, ¿verdad? No quieren creer. A veces yo platico con mi familia sobre esto y como que no lo creen, porque realmente esto va a suceder. Piensan que esto ya tiene rato que atacan a Israel y que vuelven otra vez a bajar las armas. Bueno, cualquier rato ya no van a bajar las armas. Cualquier rato van a lanzar bombas atómicas. Y cuando eso pase, olvídese. Hay varias naciones que poseen bombas atómicas. Entre ellos está Estados Unidos, Israel, Irán, China, Corea del Norte, Rusia. Todos esos países poseen bombas como la bomba de Hiroshima. Y peor, bombas más potentes. Así que ahorita ya no se está jugando la guerra. Realmente esto va a pasar tremendamente. Gloria a Dios. Aquí traigo más eventos, pero eso lo vamos a dejar para el próximo estudio. Así es que vamos a pararle ahí. Esto es algo muy, muy profundo y que Dios nos ayude. Porque viene la gran tribulación en esta mañana. Así es que aquí lo vamos a dejar. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, tiempo para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario esta mañana.
Porque entonces habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Estas son las palabras que Jesús dijo en Mateo 24, 21. Ahí están escritas. Amén. Esto no ha sucedido. Han pasado otras tribulaciones, otros tiempos difíciles sobre la tierra, sobre la iglesia cristiana. Pero lo que va a pasar, va a pasar. Y viene, olvídese, con todo esto que estamos mirando ya, no sabemos en qué momento, ¿verdad? Es más, hay gente que está huyendo de esos países, están huyendo porque no saben en qué momento le puede caer un misil ahí, en sus casas, en su edificio, en sus áreas de trabajo. Hay miedo, hay mucho miedo, hay mucho miedo. Que Dios, ¿verdad?, nos guarde y que estemos listos. Si el Señor nos lleva, nos vamos, ¿verdad? Y si esto pasa antes del rapto, pues Dios nos va a guardar. Si usted sirve a Dios y servimos a Dios, estamos protegidos por la mano de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta?